Saludos al grupo Instrucción Teológica. Soy el pastor Salomón de la Cruz. Esta semana entonces vamos a estar presentando el libro Predica, mensajes bíblicos sobre comunión cristiana. Este material obedece a la imperiosa necesidad y crisis que atraviesa la iglesia contemporánea. Muchos cristianos se han vuelto difíciles de pastorear porque han quedado atrapados en el internet y las redes sociales. Ya no sienten necesidad de congregarse y experimentar la comunión real, sino más bien se idealizan en una especie de comunión virtual con gente que no conocen en persona, que desde luego que no es malo, pero que se ha convertido esos personajes en sus líderes espirituales. Por esta razón, cuando llegan a una congregación de la vida real, no pueden encajar, ya que su vida es superficial, buscando una iglesia conforme a su ideal, razón por la que se desesperan cuando en un servicio en vivo y real, que no están acostumbrados y ya se han convertido esclavos de un aparato de la tecnología y por su incomodidad se saltan de iglesia en iglesia y nunca se afirman. Bueno, son muchos los principios bíblicos que se atropellan en esta forma, este estilo, por las medias verdades que se toman de la web, que bien se han convertido en pastores virtuales, que desde luego que vuelvo a reiterar no es algo malo. Lo malo es cuando viene el tipo de exageraciones. No existe nada malo en todas las herramientas que se pueden encontrar en la internet. Hay que tener discernimiento y sumo cuidado. Por ejemplo, este grupo, ¿no? que puede ser utilizado como una buena herramienta. Sin embargo, cuando ellas reemplazan la función de una iglesia local, entonces se pierde el objetivo de esta herramienta. Hay elementos centrales en las escrituras de las que no se pueden prescindir, como la necesidad de congregarse, de integrarse a una congregación local, ser miembro de una familia espiritual, la práctica del perdón, de demostrar amor por los hermanos y otros elementos que conforman la comunión cristiana. Ojalá que sirvan estos mensajes sobre comunión cristiana como reflexiones y como una aportación para ayudar a los creyentes a revisar su papel como miembros de una comunidad local, y algunos de estos deberán a lo mejor subdividirse en varias partes y no darse en una expedición por la extensa información que allí dejo. Lo hago con el fin de que el pastor o predicador escoja las partes más convenientes para su audiencia. Sé que no es un manual completo sobre comunión. Faltarían algunos temas que por cuestión de espacio no fueron incluidos. Por eso escojo estos 11 mensajes bíblicos sobre la comunión cristiana. Yo mismo los he escogido y los he compartido de mi propia experiencia, de mi propia predicación, por lo que sé que van a ser de grande bendición para los oyentes. Que Dios los bendiga y les mando un abrazo desde Cozumel.
Si tú quieres entonces ser perdonado, pues también ten esa actitud de perdón. El perdón tiene dos canales: ofrecer el perdón, otorgar el perdón y pedir el perdón. Son dos líneas. Y aquí no entro en discusión sobre quién va a dar el primer paso, el que ofendió o el que no ofendió, sino que vamos a hablar en ese sentido de si yo soy parte de ese problema, también soy parte de la solución. Aquí el más prudente dará el primer paso y no el que ofendió o el que le ofendieron. Eso es relativo y es lo de menos. Dar y pedir perdón, ¿saben? Es una señal clara de gente triunfadora. Tenemos lamentablemente mucha gente con tantas cargas, con resentimientos, que no se han liberado ellos mismos. ¿Por qué? Perdonar es hacer libre al cautivo, es hacer libre prácticamente aquel que está en la cárcel. Y cuando perdonas, te das cuenta que el que estaba cautivo eras tú. Entonces, cuando tú perdonas, te haces libre. Una persona que no perdona tiene ligado a su cuerpo, a su alma, a su ser, tiene ligado a la otra persona. Entonces es una carga que está cargando con ella y es doble. Llevas tu carga más la carga de la otra persona. Perdonar es liberarte de ella, es soltarla, hacerla libre y de entonces tú quedarás libre también. Bueno, pues aquí pasamos ya a la conclusión de este sermón en resumidas cuentas. Jesús concluye esta afirmación calificándolo como: esto es la ley y los profetas. Es decir, lo que hace posible el cumplimiento perfecto de la ley y los profetas es esto. Cuando tú cumplas esto, ya cumpliste toda la Biblia. Es decir, toda la recapitulación de las enseñanzas de Moisés y los escritos están en esta frase, la regla de oro, que es la cima del Sermón del Monte. Por así decirlo, este es el resumen de todo el Antiguo Testamento. La justicia que exigía la ley, que se exigía en el Antiguo Testamento, se cumplen en los creyentes convertidos que andan conforme al Espíritu Santo, Romanos 8:4. La justicia positiva que hemos hablado y no negativa es una manifestación de la justicia de la ley. Cuando el hombre ama a Dios de corazón, no le es carga servirle, sino que lo hace con delicia. Las demandas de Dios no son penosas, a menos que no haya amor, ¿eh? O sea, aparte del amor, no puede haber justicia y sin justicia no se puede agradar a Dios. Recordemos el punto: ¿cómo deseo ser tratado por otros? Esa pregunta presenta la pauta de conducta en mis relaciones con los demás. Siempre que veo a una persona, recuerde esto: ¿cómo quisiera yo que me trate esa persona? Muchas ocasiones queremos que los hermanos de aquí no me visitan. ¿Y tú a cuántos visitas? Bueno, los hermanos de aquí no oren por... ¿Y tú por cuántas horas cuando llegas en la iglesia? Entonces tienes que ponerte en esa postura, en esa posición. El Señor quiere ungirnos para ejercitar la justicia hacia los hombres, que es una rama esencial de la verdadera religión y la piedad hacia Dios. Hagamos de la justicia nuestra norma. Jesús no solo nos enseñó lo que debemos saber y creer, sino lo que debemos hacer y lo que hemos de ser con Dios y con los hombres. Debemos hacer al prójimo lo apropiado. No sea que Dios en sus juicios haga con nosotros lo que hemos hecho al prójimo. Pero si hacemos algo, hagámosle justicia, para que así un día Dios mismo haga con nosotros. Vea a las personas entonces como buenos aliados, no como adversarios. Cuando tú veas a una persona, ponte en el lugar, ponte en los zapatos, se dice, empatiza con esa persona y voy a hacer con ella lo que a mí me gustaría que hagan. Eso puede ser la imagen hacia tus padres, hacia tus hijos, hacia tu pastor, hacia una hermana o hacia un hermano de la iglesia. ¿Cómo quieres tú que te traten? Trátalos tú también a ellos. Que Dios te bendiga grandemente.